Parque Temático Tierra Santa. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nuevamente hablamos de economía. Hemos invitado a Claudio Lozano, economista, para ver cómo sigue un poco esta economía que está bastante estancada. Algunos economistas hablan de que podría haber algún repunte o que ya hay algún repunte. Hay una fuerte discusión sobre el tema del peso de las importaciones, especialmente de bienes de consumo en la economía argentina, y siempre está el tema de los precios, porque, hoy el INDEC ya va a dar a conocer su medición, pero ayer se conocieron mediciones de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la tarifa del gas, le dio menos 0,8, al IPC Congreso le dio 0,5, o sea, ahí rondando, pegándole en el poste al cero, algunas décimas para arriba, algunas décimas para abajo, y hoy tendremos la medición del INDEC. Buen día, Claudio, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, buen día. Bueno, ¿cómo sigue la economía? Porque estamos en septiembre, más de un año de recesión, pero algunos dicen, ya se ven síntomas de que puede haber una recuperación económica. ¿Vos coincidís con esa apreciación? Me parece que en el único sector donde se observan niveles de recomposición actuales y en perspectiva es el sector agrario, fundamentalmente en su núcleo exportador. Eso obviamente tiene alguna capacidad de tracción sobre el sector de maquinaria agrícola, pero eso representa como mucho un tercio de la actividad económica de la Argentina. No tira en el resto de los sectores. Consecuentemente, pensar en una recomposición por esa vía exclusivamente es una recomposición muy moderada, ¿no? Que no nos sacaría del cuadro de estancamiento en el cual nos encontramos, ¿no? Y ahora, ¿por qué siguen entonces el resto de los sectores, tirando para abajo? Bueno, me parece que el punto de fondo es que el reacomodamiento de los precios que promovió el gobierno implicó una transferencia brutal de ingresos hacia los sectores de mayor capacidad económica, implicó vía deterioro del poder adquisitivo y efectos negativos en materia de empleo, un hundimiento del mercado doméstico, y en un contexto donde la demanda mundial está estancada, en tanto el mercado interno se achica. Al mismo tiempo tenés rendimientos financieros realmente muy importantes que actúan como una suerte de, disuasivo para la inversión productiva. Tenés una recesión profunda construida sobre la base de caída del consumo del 8 o 10 puntos aproximadamente, caída de la inversión del orden de los 4 puntos. Me parece que, nadie podía esperar nada diferente. Me parece que en todo caso hay un gobierno que creyó que la forma de resolver y de domar la inflación era, el antídoto era la recesión. Y creo que eso es lo que de alguna manera han puesto en marcha y de hecho se está observando cierta desaceleración en la evolución de los precios, pero incorporando otro problema, ¿no? Hemos pasado del estancamiento a la recesión. La discusión es si la caída en la actividad es la que permite morigerar la evolución de los precios. ¿Qué pasa si uno recompone la actividad? ¿Los precios van a volver a subir? Pero se puede recomponer la actividad porque el gobierno dice lo siguiente: nosotros hicimos, devaluamos, levantamos el cepo, arreglamos con los holdouts, ahora tiramos el blanqueo. Eran todas medidas para regularizar y normalizar la situación. Y que lo que pasó hasta ahora fue el resultado de ese ordenamiento. Ellos no le dicen ajuste, sino ordenamiento de la economía. Y que entonces ahora, ordenada la economía, viene un sendero de inversión, estabilidad de precio, recuperación del empleo y repunte de la economía. Eso es lo que dice el mensaje oficial. ¿Tu opinión? Nosotros no compartimos. Ese enfoque es un enfoque que cree que los problemas del estancamiento argentino son fruto
de la ausencia de rentabilidad de las principales empresas. Por lo tanto, hay que generar todas las condiciones para que esa rentabilidad se expanda y después como derrame. consecuencia derrame el proceso de inversión consecuente. Nosotros creemos que en realidad el proceso argentino es al revés. Así, en general, la Argentina es un fenómeno de rentabilidades extraordinarias, no de rentabilidades reprimidas. Extraordinarias vinculadas al control de recursos naturales, vinculadas al lobby con la política pública y el vínculo con el Estado, vinculado al manejo oligopólico de mercados, no tiene nada que ver con el tema de represión en rentabilidad. Por eso es que Argentina tiene acumulación de excedente y fuga de capitales. Digamos, si hubiera habido rentabilidad reprimida, no nos hubiera pasado que entre el 2003 y el 2015, de los 165.000 millones de dólares de saldo comercial acumulado, se fugó 103.000 millones y el 60% del saldo se fue. Quiere decir que excedentes en la Argentina hubo. ¿Y por qué no usan esos excedentes para volver a invertir en el país? Yo creo que porque en tanto tienen posiciones y ventajas extraordinarias, lo que hacen es inversión de carácter vegetativo para mantenerlas, pero como no hay una inducción de mecanismos para que tengan que invertir en función de ampliar su rentabilidad, que eso lo tendría que generar el Estado. Si no hay un Estado que regule, los que tienen capacidad de apropiar rentas extraordinarias sin invertir, no invierten. Ahora, socialmente, se puede sostener porque tenemos 30, 32, no sé, pero por ahí de pobreza. Pobreza infantil, 40 para arriba. Es decir, en lugar de bajar la pobreza, aumentó. Hay conflictos laborales muy serios porque o hay retiro voluntario, hay suspensiones o hay despidos hormiga. Cayó el empleo, hasta el propio ministro de Trabajo lo dijo, cayó el empleo, etc. Vamos a una conflictividad que va a poner en cuestión el propio programa oficial. Yo creo que las condiciones políticas no le otorgan viabilidad a esta estrategia. A la estrategia del gobierno. Estrategia del gobierno. Creo que además el gobierno se confunde. Macri no ganó porque hay un acuerdo monumental con el ideario del PRO. Macri en la primera vuelta tuvo el 26% de los votos. Llegó al 52% con otro 26% que le vino por rechazo a la gestión anterior. Consecuentemente, suponer que puede de manera unilateral, sin concertar una estrategia más amplia, me parece que es un error político serio. Y creo que además la única carta... Ahora, perdón, Macri, las principales medidas la votó el 80% del Congreso Nacional. Sin duda, la gobernabilidad conservadora en la Argentina está muy extendida. Entonces la tiene. Pero no porque todos los que en todo caso fueron tributarios del voto o beneficiarios del voto hayan dicho como discurso el mismo discurso que viene sosteniendo el PRO hace tiempo, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido la gente vota con un montón de expectativas que no necesariamente después los dirigentes sostienen, ¿no? Claramente Massa ha sido un socio explícito, ¿no? En el acuerdo con los holdout, en el tema del blanqueo, en la cuestión de regalar el fondo de garantía previsional. Digo, me parece que en ese sentido es cierto, digamos, no podría haber hecho nada de lo que hizo sin personajes que han sido centrales en el dispositivo de la gobernabilidad anterior, Bosio, Massa, Pichetto, digo, la verdad, sin la estructura de gobernabilidad del PJ vinculado al kirchnerismo no hubiera existido la gestión macrista que tenemos hasta acá. ¿Y el movimiento sindical? Y creo que el movimiento sindical tuvo una capacidad de reacción importante que se expresó luego de la conflictividad en lo que fue la marcha del 29 de abril, y como todos sabemos luego, hay algunos que buscan siempre algún tipo de sociedad con el Estado y consecuentemente tiraron para atrás lo que era un avance en términos de conflictividad social mayor. Ahora, la verdad que yo creo que el conflicto social sigue y creo que más todavía si hay una estrategia que es decirle a los trabajadores que se tienen que comer la pérdida salarial que tuvieron, que vamos Bueno, pero hasta ahora, y aparte el gobierno dijo claramente, no se reabren las paritarias. Y aquellas que firmaron por 6 meses... tienen que firmar sobre la base de una proyección de inflación futura y no pasada, y una inflación futura del 10. En buen romance, el crecimiento solo puede estar asociado a salarios más bajos y a una distribución del ingreso más desigual. Yo creo que eso no tiene viabilidad política en la Argentina. Y creo que además el gobierno tiene una sola carta para pensar en la perspectiva de mayor actividad, que es asociar endeudamiento externo con obra pública. Me parece que ese va a ser el cambio. El tema de las inversiones es una perspectiva. Entonces, para ir cerrando, se está realizando en Buenos Aires un foro de inversiones
Y acá hay en este momento, bueno, de multinacionales, de fondos de inversión, etcétera, vienen a la Argentina. ¿Se puede esperar algo de eso? Yo creo que poco. La primera pregunta que le haría un inversor extranjero a los millonarios de la Argentina es ¿por qué tienen 400.000 palos afuera? ¿Por qué los argentinos tienen la plata afuera y se les pide que ellos la traigan? Claro, primer tema. Segundo tema, me parece que la idea de que la inversión extranjera es lo que nos salva pasa por alto el hecho de que la economía argentina ya está extranjerizada. El capital extranjero domina las principales actividades de la vida económica del país. La discusión es cómo actúa. Cuando uno mira cómo actúa, va a depredar recursos naturales o asociado a segmentos industriales o de servicios, dejando la investigación afuera, sin proveedores, nos hace importar cualquier cosa y al mismo tiempo remitiendo más del 70% de las utilidades afuera. Ese comportamiento del capital extranjero no le sirve al desarrollo argentino. Por lo tanto, me parece que esa es una ficción de las tantas que nos suelen contar. ¿En energía? Inversión en energía, porque el gobierno... Casualmente, digo, si hay alguna experiencia del capital extranjero en materia energética fue la depredación que hizo Repsol con YPF. Me parece que ese camino, obviamente, pueden querer volver a transitarlo. Por eso digo, una de las claves es depredar recursos naturales, que la Argentina debería cuidar en lugar de entregar. Claudio Lozano, gracias por este diálogo esta mañana con nosotros. Y bueno, este es el balance. Ya es un balance para la reflexión, para pensar, porque lógicamente se vienen momentos siempre decisivos en la Argentina y bueno, y uno tiene que estar lo más preparado para poder hacer frente a ellos. Y bueno, este ha sido nuestro diálogo de hoy. Nos reencontramos mañana como todos los días. Chau, chau. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Auspició este programa Banco Provincia.